A continuación, señorías, va a dar comienzo la segunda comparecencia, tal y como figura en el orden del día, y esta vez será a cargo de doña Concepción Gómez Esteban, presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, APREM, para presentar las propuestas y reivindicaciones específicas de su asociación. Para ello, y por un tiempo indicativo de 20 minutos, tiene la palabra su presidenta, doña Concepción. Adelante. Buenas tardes, presidenta, señorías, señores, señoras. Muchas gracias en nombre de la Junta Directiva de APREN y de las familias que constituimos la Asociación de Padres de Niños Prematuros por esta invitación y por la oportunidad que nos brinda esta comparecencia de plantearles las necesidades de las familias con hijos nacidos prematuramente y también algunas propuestas que desde APREN y las asociaciones que estamos en este ámbito les queremos hacer llegar. Parte de la documentación se la he dejado en una carpeta y haré referencia a ella para facilitar mi intervención. Me perdonarán que empiece con una experiencia personal, pero creo que ayudará quizás a entender el compromiso que APREN tiene con las familias. Justamente hoy, hace 26 años que estaba pasando el peor día de mi vida. Fue el nacimiento de mis hijos con 560 gramos y 890. En ese contexto, ansiedad, tristeza, preocupación por la evolución próxima, por el futuro de mis hijos, una extrema vulnerabilidad que experimentan muchas familias cuando tienen un hijo tan prematuro. ¿Quién fue mi apoyo? Principalmente otras familias que estaban viviendo lo que nosotros estábamos experimentando. Y por eso, antes de salir del hospital, del Servicio de Neonatología de la Paz, que es donde se creó APREM, 5 familias decidimos montar una asociación. No sabíamos que iba a ser la primera en España y que estábamos inaugurando el movimiento asociativo de la prematuridad, una asociación para que otras familias tuvieran al menos este apoyo. Bueno, por si se han quedado preocupados con lo que he comentado inicialmente, mis hijos están muy bien, pero, por supuesto, no es el de todas las personas que nacen prematuramente, no es el caso. No me voy a detener en contarles las filiaciones de APREN, les he dejado una documentación y las actividades que desarrollamos. Sí, voy a decir algunas cosas, por supuesto, que somos una entidad de ámbito público, de ámbito estatal, de utilidad pública, que tenemos delegaciones en 6 delegaciones territoriales y que, colaboramos con muchas entidades diferentes, por ejemplo, con 16 hospitales en España y también con entidades nacionales e internacionales que tienen en ese documento. Para resumir un poco algunos rasgos de lo que es la actividad de APREM, les diré, en primer lugar, que trabajamos con niños en situación de riesgo. Como ustedes saben, se trata de circunstancias que conllevan mayor probabilidad de desarrollar alteraciones en el desarrollo. Estamos en el CERMI. Somos una entidad adherida al CERMI estatal, no porque los niños que nacen prematuramente sean niños con discapacidad, algunos sí, por supuesto, y otros lo serán. Estamos, sobre todo, centrados en la prevención. Y, además, queremos que se conozca esa categoría, que es niños en situación de riesgo, porque pensamos que está muy invisibilizada en las normativas y en los programas. Es una categoría específica, donde, por supuesto, la atención temprana es fundamental, pero queremos que esto se vaya entendiendo y comprendiendo mejor. APREN trabaja en la prevención primaria, por supuesto, concienciando sobre las dificultades de un parto prematuro, pero sobre todo en la secundaria, desde que se suscita la posibilidad de un parto prematuro hasta los 6 años de edad, y especialmente entre los 0 y 3 años, que, como ustedes saben, se están produciendo las mayores transformaciones en el neurodesarrollo de estos niños. Es un periodo de enorme incertidumbre para las familias, porque además muchas, no solo por la falta de atención temprana, sobre la que volveré, sino porque todavía hay muchos trastornos
todavía no se han, materializado, por así decir. Es un momento de mucha incertidumbre para las familias. Damos un apoyo individualizado a todas las familias que nos lo solicitan, pero sobre todo cada vez damos mayor cobertura a lo que llamamos niños prematuros de doble riesgo, que son aquellos que suman a su riesgo biológico el sociofamiliar. Por supuesto, somos plenamente conscientes de que estos niños no es que tengan dos riesgos, somos conscientes de que tienen múltiples vulnerabilidades, pero utilizamos este término para que se entienda bien, que no ha acuñado APREN, este término para que se entienda bien que no solo hay un riesgo biológico, hay un riesgo sociofamiliar que es fundamental y que hace falta cuidados sociales para atender esta situación. Los niños de doble riesgo, prematuros de doble riesgo, son los que tienen más reingresos, más morbilidad y más discapacidad. Y APREN los apoya sobre todo durante los 2 primeros años de vida, los famosos 1000 días. Tienen un programa que es el que dedicamos, que es el programa Contacto, específicamente a este apoyo. ¿Por qué en ese periodo? Porque ustedes saben muy bien que es cuando el cerebro responde, es más lábil ante las experiencias ambientales y ante la adversidad infantil. APREN, para acabar esta caracterización de nuestras actividades, atiende todos los días del año, porque todos los días nacen niños prematuros y las familias se enfrentan a estas circunstancias a veces tan adversas. Y todo lo que hacemos por cualquier familia de España es gratuito para cualquier familia. En lo que voy a decir a continuación, les ruego que tengan presentes que cada vez más en los hospitales españoles nacen niños de 350, de 390 gramos y que algunos reciben el alta. Entonces, y que esta va a ser la dinámica en adelante, porque la mortalidad infantil, incluso en los menores de 28 semanas de gestación, lo que llamamos niños prematuros, como ahora les comentaré, se está reduciendo, incluso a nivel mundial. Bueno, les voy a dar algunos datos sobre prematuridad, más que nada para contextualizar las propuestas que voy a hacer a continuación. Como ustedes saben, un niño prematuro es un niño que nace por debajo de la semana 32 de gestación. Los más vulnerables son lo que llamamos grandes prematuros, nacidos por debajo de la semana 32 y especialmente los grandes prematuros que nacen por debajo de la semana 28 de gestación. Dentro de este colectivo, además, hay un grupo especialmente vulnerable, lo que algunos profesionales llaman microprematuros, niños en el límite de la viabilidad, entre la semana 22 de gestación, la 24 o la 25. Aunque estos sean los niños de mayor riesgo, ustedes también saben que cualquier parto por debajo de la semana 39 de gestación tiene riesgo, aunque lógicamente sea mucho menor. En relación con el peso, las categorías que utilizamos son niños de bajo peso, menos 2.500, de muy bajo peso, menos 1.500 y de extremadamente bajo peso, 1.000 gramos. Como saben también, la prematuridad y el bajo peso son factores extremadamente relevantes y un problema de salud pública grande a nivel mundial, porque son aquellas características que más influyen, aquellos factores que más influyen a nivel mundial en la mortalidad infantil, sobre todo por debajo de 5 años. La prematuridad es, lógicamente, por lo que acabo de decir, una condición muy heterogénea. No es lo mismo nacer con 23 semanas de gestación que con 35. Todos tienen riesgo, pero, por supuesto, muy diferente. El peso al nacimiento, las semanas de gestación, condicionan los problemas de salud y la severidad de esos problemas a los que se enfrentan estos niños. Entre el 6 y el 7% de los niños que nacen cada año en España lo hacen prematuramente. Estamos en una media europea. En mortalidad infantil también. Estamos por encima de la media europea en bajo peso.
¿Qué cantidad de niños es esto? Pues el Instituto Nacional de Estadística da datos sobre 2023 de 21.322 niños, exactamente un 6,65%. Destacar un dato importante en relación con esta cuestión, y es que si entre 2013 y 2023 la natalidad ha descendido un 24,7%, los prematuros extremos, nacidos por debajo de la semana 28, solamente, digamos, este porcentaje ha descendido un 14,8%. O sea que, como digo antes, los niños grandes prematuros y los niños prematuros extremos son un desafío importante para las familias, para la sociedad y para la neonatología, que se enfrenta cada vez en mayor medida a intentar reducir la mortalidad, pero sin incrementar la discapacidad y la morbilidad, algo que parece que se va consiguiendo. Los problemas de salud cuando nace un niño prematuro son diversos. Ya saben ustedes la inmadurez del sistema inmunológico, de los órganos con lo que nace, pero como ustedes saben también la prematuridad afecta potencialmente a toda la vida de una persona que nazca pretérmino, que nazca prematuramente. Entre, digamos, las discapacidades que estos niños o los trastornos de salud que estos niños pueden tener, las más prevalentes son lo que se ha llamado trastornos del desarrollo, sobre todo trastornos del neurodesarrollo, sobre todo trastornos relativos a las dificultades de aprendizaje y al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eso es lo más prevalente en España. Las discapacidades, las grandes discapacidades, por ejemplo, lo que es la parálisis cerebral, está disminuyendo y algunos profesionales consideran que estamos por debajo del 5% ya en los niños prematuros. Por supuesto, sigue existiendo discapacidades sensoriales relativas a la visión, a la audición y demás. Para PREN, sin duda, la mejor manera de enfrentar estas dificultades biopsicosociales que conlleva un parto prematuro es una atención temprana y de calidad. Desde el periodo prenatal, desde que se suscita la posibilidad de un parto prematuro y sostenida a lo largo del tiempo. Voy a centrarme ahora en las propuestas y reivindicaciones específicas de nuestra asociación. Y lo primero que tengo que decir es algo que ya saben, que igual que hay bastante consenso en torno a cuáles son los procedimientos médicos por los que hay que atender a un niño cuando nace prematuramente, no lo hay en torno al cuidado de su familia, al seguimiento médico y de atención temprana que estos niños tienen que tener, y que esto, evidentemente, las diferencias, como ya se acaba de poner también de manifiesto en el caso de la atención temprana, las diferencias en nuestro país son enormes, y que esta es una cuestión de equidad, como también se ha dicho. Voy a centrarme en unas propuestas que tienen recogidas en la carpeta. Parte de lo que voy a comentar surge de una reunión que convocó a PREN, el primer foro de presidentas y presidentes de asociaciones de prematuridad, en que invitamos a las asociaciones provinciales y autonómicas a Madrid y elaboramos ese documento que tienen ustedes. Voy a recoger parte de ese documento, pero me voy a centrar en aquellas cuestiones que entiendo son más perentorias desde el punto de vista de APREN y también qué medidas estamos orquestando para intentar atender estas cuestiones. Por supuesto, como saben, hay que seguir luchando contra los partos prematuros en el sentido de la prevención, y también esto pasa por concienciar sobre sus consecuencias. Pero, sobre todo, hay que facilitar atención integral y de calidad desde que se suscita un embarazo de riesgo. No solo hay que tener controles obstétricos rigurosos, por supuesto, sino también atender a los determinantes de la salud, todo lo que tiene que ver con lo que es, los factores sociofamiliares de vulnerabilidad. APREN está trabajando con un importante hospital madrileño, con varios de sus servicios y también con trabajo social
de atención primaria para elaborando un plan que dé continuidad asistencial desde que hay un parto prematuro, desde que hay un embarazo de riesgo hasta los 2 años de edad. Por supuesto, hay que establecer un cribado neonatal igual para todos los neonatos. Es una enorme falta o supone una enorme falta de equidad que algunas comunidades autónomas hagan pruebas que evalúan 5 veces más patologías que otras que se evalúan o que se buscan en otras comunidades autónomas. Y hay que estandarizar los criterios para atender a las familias en las unidades. Ya sé que esto es complicado porque aquí cada hospital más o menos lleva su sistema, porque se intentó en 2014 y nosotros queremos como familias que se estandaricen los modelos de seguimiento y se atiendan las necesidades de las familias. Las familias tienen que poder estar 24 horas con sus hijos y de manera confortable, porque eso es fundamental para el vínculo que se establece y ese vínculo es fundamental para el desarrollo de los hijos y para la salud mental de las familias. Hay que difundir buenas prácticas, lactancia materna, método canguro y hay que atender las necesidades de las familias. Por una parte, el apoyo psicológico. Esto es una situación traumática, muchos de estos partos, y sin duda extrema vulnerabilidad. Y un 13% de las familias con hijos prematuros desarrollan estrés postraumático. Tiene que haber profesionales de psicología clínica perinatal en las unidades, pero allí trabajando en ese servicio. También hacen falta otros perfiles profesionales, pero no puedo detenerme en ello. Hace falta formación porque estos niños tienen necesidades específicas durante al menos 2 años y las familias se enfrentan a cuidar a estos bebés tan vulnerables. Hay que capacitar a las familias para que ganen confianza en sí mismas. Incluso esta formación es rentable porque se van antes de las unidades y van menos a urgencias. APREN desarrolla desde 2009 escuelas intrahospitalarias. Colaboramos con 4 hospitales de Madrid y otros de otros lugares. En este sentido, desarrollamos talleres virtuales también de formación mensualmente que imparten profesionales, porque, como ustedes saben, no hay una formación estructurada para el alta en las unidades españolas. Para nosotros, el principal, como asociación, el principal modelo de cuidados es el modelo FIECARE, Family Integrated Care, que solo se desarrolla en un hospital de España, de España. Participamos en él, no puedo detenerme aquí a desarrollar sus características. Otra cuestión importante y que ya ha salido antes es que las familias tienen que conocer sus derechos. Y tienen que, porque son fundamentales para atender bien a sus hijos, y tienen que conocer los procedimientos, algunos de los cuales, como también se ha dicho, son muy complejos. Y esto lleva a que algunas personas se lucren con estas dificultades. APREN está trabajando en una guía de intervención con familias con hijos prematuros que estamos elaborando con el Consejo General del Trabajo Social, de tal manera que las profesionales del trabajo social sanitario se aseguren de que ninguna familia se va desde las unidades de neonatología sin conocer esos derechos, porque son cruciales para sus hijos. También vamos a abrir una web el mes que viene donde se recogen todas las normativas, por lo menos las grandes normativas, para que las familias las conozcan y hacerles lo más fácil posible estos procedimientos. Amparar las situaciones de riesgo tempranamente es fundamental y aquí me quiero detener en un problema que sin duda ustedes conocen y que no tiene tanto que ver con la conciliación sino con la salud. Lo que llamamos coloquialmente las familias la CUM, el Real Decreto 1148 de 2011, donde existe, como ustedes saben, un trato desigual hacia los funcionarios públicos
en acceder a una prestación para cuidar a sus hijos. Esto es el Real Decreto, como saben, de cáncer y enfermedades graves. No puede depender el cuidado de un niño que necesita cuidados permanentes y continuados del sector laboral donde trabajen sus padres, de la comunidad autónoma que interprete de una manera u de otra los documentos, o incluso el organismo administrativo donde esté, digamos, adscrito ese funcionario. Esto es algo que ya sé que en esta Cámara importa. Sé que el año pasado hubo 2 proposiciones no de ley que se presentaron y se aprobaron en sendas comisiones. Sé que el Gobierno de Aragón también está trabajando en eso, pero yo les quiero insistir en que estos niños son niños con una gran inmadurez y de órganos y demás, y que además los pediatras insisten a las familias en que tienen que no escolarizar a sus hijos, con la enorme ansiedad de aquellas familias que no tienen quien cuidarlos. Para acabar, voy a recordar la importancia que tiene la atención temprana. Todas las guías internacionales de cuidado consideran que tiene que haber un acceso equitativo y precoz a la atención temprana. No voy a detenerme aquí porque no tengo tiempo en lo muy importante que es. Pero también lo es para las familias, porque también la atención temprana nos ampara a las familias y nos da apoyo. Y además ese seguimiento tiene que llegar al menos, igual que si tenemos buena atención temprana y un buen seguimiento, sobre todo estoy hablando de las familias grandes prematuros, un buen seguimiento médico, estamos mucho más tranquilas. Y nuestra ansiedad, sin duda, saben ustedes que repercute en la salud mental de nuestros hijos y en el neurodesarrollo. Las familias estamos de acuerdo con los criterios de los profesionales, con la hoja de ruta que se ha establecido y con el papel mayor que se da a las familias en esa hoja, a la participación de las familias, a diferencia de lo que pasa en otras comunidades autónomas. Y acabo diciendo que, en cualquier caso, en APREN pensamos que no se puede esperar a 2030 si en 2030 hay una cierta homologación, digamos, de procedimientos y esos 45 días que se han hablado, y lo que estamos haciendo es dar atención temprana a aquellos niños cuyas familias no pueden pagarlo. Ese es el programa Contacto que les hemos dejado allí, porque sabemos el impacto que tiene en la vulnerabilidad, como les he dicho antes, los reingresos, la discapacidad y los trastornos. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a doña Concepción Gómez, y ahora iniciamos el turno de los grupos parlamentarios para hacer preguntas, consideraciones o en todo caso, reflexiones, ¿no? En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto, si hubiese algún representante, que no lo hay. Por el Grupo Parlamentario Vasco está presente, pero no hace uso de la palabra. Euskal Herria Bildu no está presente. Junts tampoco. El Grupo Parlamentario Republicano no está presente. Por el Grupo Plurinacional Sumar, el señor Cofiño tiene la palabra. Sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la detallada y pedagógica y necesaria intervención, y gracias sobre todo también por el trabajo, ¿no? La generosidad de un país posiblemente se mide en qué medida la sociedad civil es capaz de pasar de las circunstancias individuales a lo colectivo, ¿no? Como la generosidad que usted ha tenido en desarrollar, a partir de su experiencia personal, trabajar en llevarlo a lo colectivo. Y la generosidad de un país también se mide en la medida en que somos capaces de hacer políticas con mayúsculas, que eso colectivo se traduce en políticas universales y en políticas públicas que mejoran la vida de las personas. Y creo que ha detallado de forma muy estricta son líneas y procedimientos que tenemos que tener en cuenta para mejorar los itinerarios, ¿no? 2 consideraciones que son reflexiones. En primer lugar, la importancia de lo que hablaba, lo comentábamos en la intervención anterior, de la atención integrada sociosanitaria, ¿no? En algunos casos, no en en algunos casos, procesos sociales determinan patología, pero en todos los casos
sea cual sea el origen de un proceso, de una enfermedad, la evolución en el pronóstico depende de las condiciones sociales de las personas y de las familias. Y en este caso, esa incorporación del modelo biopsicosocial en el proceso de atención creo que ha sido muy detallado. Nos preocupa mucho que haya una continuidad asistencial en todos los casos. Decía antes que yo también estoy en sanidad, en infancia y juventud, y estamos viviendo cosas muy diferentes, pero que hay una continuidad y un proceso clave y que incorpore también esa mirada de lo social. En algún caso mencionábamos en alguna comisión un estudio muy bonito que hay de Feinstein, hecho en Reino Unido en los años 80, que lo que había medido era el desarrollo cognitivo en críos a las pocas semanas y a los 8 años, ¿no? En ese estudio lo que miraba era cuáles eran las familias de origen, la clase social de las familias de origen, y lo que veía es que en las familias más ricas había un percentil que, mediante el desarrollo cognitivo, estaba en percentil 90 y otros en el 10, ¿no? Lo que se veía es que a los 8 años mejoraban los dos grupos en familias ricas, ¿no? Tanto los que tenían un desarrollo cognitivo se mantenían y los que tenían un desarrollo más bajo mejoraban mucho y se juntaban por arriba. Pero lo que vino fue que en familias más pobres, las que estaban arriba a los 8 años caían en picado y las que estaban abajo no remontaban, ¿no? Y lo que es interesante son las hipótesis del estudio, hipótesis confirmadas del estudio, que decían que por un lado era el tema de la atención e estimulación que habían tenido en las familias, clases sociales más altas había más estimulación en el entorno familiar, pero que el elemento fundamental había sido el tema del recorte de políticas por políticas thatcherianas que había recortado los programas de atención temprana de la época, ¿no? Cómo se habían quitado la universalidad y gratuidad a programas de atención temprana y eso había hecho que familias pobres no pudieran acceder, mientras que las otras familias podían acceder, ¿no? Nos preocupa mucho esto en este sentido, ¿no? El tema de que nuestro sistema sanitario tenga ese proceso de valoración, lo mencionaba usted en lo social, que las altas en prematuridad tengan un acompañamiento y un itinerario claramente definido y que, como dicen todos los referentes en epidemiología social, ¿no? Desde Virchow hasta Marmot, hasta Geoffrey Rose, que si las causas son sociales o por lo menos que si influyen en la evolución del pronóstico, que las soluciones también tengan que seguir siendo sociales. Muchísimas gracias. Finalizó, señor Cociño, sí. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox, doña Blanca Armario. Adelante. Muchísimas gracias. Muy bienvenida, señora Gómez. Me ha encantado su exposición, sobre todo si se trata de bebés. Soy una loca de la educación y, por supuesto, de la infancia, ¿no? Así que nos haya traído hoy en esta sesión de comparecencia a estos pequeños vulnerables, pues muchísimas gracias, muy agradecida, para que se vea todas las dificultades que sobrellevan todos los días también sus familias, ¿no? Y es cierto que es la ley de la dependencia la que, digamos, vertebra un poco las ayudas que pudieran recibir estas familias. Entonces, claro, si esta ley de dependencia reconoce este derecho de todas las personas por razones de edad, de enfermedad, de discapacidad, que necesitan ese apoyo para realizar las actividades básicas en su día a día, como es el caso de estos bebés prematuros, lo primero, claro, es garantizar estos servicios y estas prestaciones públicas, ¿no? Y reconoce además esta ley de dependencia el derecho a recibir apoyos a estos bebés, en concreto los bebés prematuros, como usted comentaba anteriormente, de bajo peso. Además, muchos de ellos es verdad que requieren especialmente desde que nacen todas estas ayudas, ¿no? Las circunstancias de este nacimiento de los bebés prematuros están contempladas dentro de esta ley y que protege especialmente a los menores de 3 años. Es cierto que si un pequeño ha nacido con menos de 2.100 gramos, pues necesita ese soporte vital, que presenta un desarrollo además más lento y que puede tener derecho a esa prestación económica mensual y otros apoyos también para facilitar su debido cuidado en casa, como usted mencionaba anteriormente, además de la formación de los padres, ¿no? A los bebés prematuros nacidos, recordamos que se le concede ese grado de dependencia según su peso al nacer, en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de esos gramos. Y para valorar ese grado de dependencia, como usted bien sabrá, señora Gómez, pues los profesionales utilizan las escalas y los baremos oficiales recogidos en ese Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero, según la edad del niño. Entonces se aplica la escala de valoración específica, la conocida EVE, para niños menores de 3 y para niños mayores de 3, ese baremo de valoración de dependencia. Y yo quisiera preguntarle con respecto a estas escalas y baremos, si usted considera que las escalas se ajustan para poder valorar correctamente
a los distintos grados de dependencia. Si cree que se ajustan, si se mejorarían o habría alguna modificación que cree usted que debería contemplar. Otra pregunta es si tendría datos sobre el número de bebés prematuros, según sus grados, que han solicitado esta ayuda a través de la ley de dependencia, porque a través lógicamente, del INE nosotros no lo podemos encontrar, y de otras páginas. No sé si usted tendrá acceso a esos datos y si sabría decirnos también el tiempo de media que tienen las familias para recibir esta ayuda. Nosotros, no sé si sabrá usted que denunciamos constantemente que la desigualdad de comunidades autónomas es lo que ha generado este sistema, que es completamente poco equitativo entre españoles. Nos parece muy injusto a nivel estatal que existan unos mínimos y unos máximos establecidos sobre una cuantía económica. Por ejemplo, hay comunidades como Baleares, como Canarias, Castilla y León, o País Vasco, que ofrecen importes superiores al resto de otras comunidades autónomas. Y ya que usted está cerca de estas familias, pues nos gustaría saber si ven reflejado entre las familias que viven en distintas comunidades autónomas, si existen realmente esas desigualdades, no solo en cuantía, sino también en los diferentes servicios y apoyos que pudieran estar recibiendo desde las distintas consejerías de sanidad o de educación. A nuestro parecer, estas familias se enfrentan a una ley de dependencia que tiene bastante retrasos en las valoraciones y en las concesiones, como anteriormente también comentaba la compareciente primera de esta comisión. Listas de espera eternas, porque actualmente la media está de 334 días, casi un año entero de espera para recibir la ayuda. Muchas desigualdades territoriales, que es lo que previamente comentábamos, ya que cada comunidad autónoma gestiona el sistema con sus propios recursos y, por lo tanto, pues da lugar a que tengamos 17 modelos de dependencia en las 17 comunidades autónomas. También nos parece que tiene falta de financiación adecuada, porque España invierte solo el 0,8% del PIB frente a una media de 1,7% que tienen otros países dentro de la Comunidad Económica Europea. Y para nosotros, pues, la verdad que el éxito de todas las políticas públicas va a girar siempre en torno a las familias. Nos parece que en estos tiempos el criar una familia, el tener hijos es todo una maratón. Para nosotros las familias deben recibir toda la ayuda y todo el esfuerzo, y en concreto familias que tienen bebés prematuros en casa se merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento, así como nuestro reconocimiento y agradecimiento a su asociación por todas las buenas causas por las que lucha. Muchas gracias, señora Gómez. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Margarita Martín. Adelante. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quería dar la bienvenida a la señora Gómez Esteban, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a esta Comisión de Discapacidad. Y querría también agradecerle su comparecencia, en la que nos ha trasladado con claridad la realidad de muchas familias. Desde este grupo parlamentario queremos mostrar nuestro más profundo respeto y reconocimiento a la labor de la asociación a la que usted representa, que no es otro que la defensa de los derechos y el bienestar de los niños y las niñas prematuros y de sus familias. Porque conocemos el trabajo que realizan y lo que este trabajo supone para estas familias que tienen que enfrentarse a los primeros días de existencia de un niño o de una niña que nacen antes de tiempo y en frágiles condiciones y que necesitan una atención específica, coordinada y centrada en su bienestar integral. No hablamos únicamente de la atención médica, sino que hablamos de protección social, de conciliación, de acceso a servicios educativos adaptados, de salud mental para las familias y de igualdad de oportunidades desde el inicio de la vida. Desde el Partido Socialista creemos en una sanidad y en unos servicios sociales públicos fuertes, universales y gratuitos. Y en ese modelo de atención, los niños y las niñas prematuros y sus familias deben de estar en el centro. Por eso respaldamos sin reserva la necesidad de seguir fortaleciendo las unidades neonatales, la presencia continuada de las familias y el respeto a los tiempos y necesidades de cada bebé.
Sabemos que queda mucho camino por recorrer, pero también creemos que tenemos que poner en valor el trabajo de este Gobierno que está realizando para mejorar la vida de los niños y las niñas, para favorecer su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Y quería empezar hablando de lo que usted ha dicho hace un momento, y es que esa conciliación que tienen los funcionarios y que no tienen el resto de las personas que no trabajan en la Administración pública. Le quiero decir que el Gobierno es consciente de esa anomalía y que está trabajando en ello para resolverla. Quería hablar también de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, que establece que las administraciones sanitarias, de servicios sociales y de educación deben garantizar la atención temprana. También el primer Plan Nacional para el Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad 2022-2026 encomienda a los Ministerios de Sanidad y Derechos Sociales el reconocimiento de la atención temprana como un derecho subjetivo, debiéndose impulsar mecanismos de coordinación estatal que fomenten, coordinen y unifiquen la respuesta integrada entre los ámbitos de la salud, los servicios sociales y la educación, además de consolidar y reforzar la atención temprana en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y avanzar así en su coordinación con los servicios sociales y educativos. También en junio de 2022 se constituyó el Grupo Técnico de Trabajo de la Atención Temprana, que elaboró un diagnóstico de la situación de la atención temprana en España, y fruto de ese trabajo se publicó en el BOE el 10 de julio de 2023 el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia, que destaca unas líneas clave de actuación que contribuyen a una mejor atención temprana. Además, ya se ha hablado aquí, se ha presentado el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Discapacidad y la Ley de Dependencia. Por lo que respecta a las personas con discapacidad, se ha incorporado un nuevo artículo que dice: se protegerá la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad y se velará por un desarrollo infantil que mejore la autonomía, salud y bienestar de niños y niñas con discapacidad a través de la atención temprana. En este anteproyecto también se modifica la Ley de Dependencia y queremos resaltar la disposición adicional tercera, que tiene como título Protección de los menores de 6 años. En el punto 3 dice: en el seno del Consejo Territorial de los Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se promoverá la adopción de un plan integral de atención a los niños y niñas menores de 6 años en situación de dependencia, en el que se contemplan las medidas a adoptar por las administraciones públicas sin perjuicio de sus competencias, para facilitar atención temprana, estimulación y rehabilitación de sus capacidades físicas, cognitivas e intelectuales. En este sentido, en el mes de enero pasado, en el seno de una conferencia sectorial entre los Ministerios de Sanidad y Derechos Sociales y los Gobiernos autonómicos, se ha aprobado un acuerdo para mejorar la atención temprana. Se trata de un documento que establece un marco referencial común para asegurar que los niños y niñas de 0 a 6 años tengan el derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita, con un acceso rápido y equitativo. Y bueno, quería plantear una cuestión que pues ha sido común a muchos de los profesionales con los que he hablado estos días y que me hablan del problema de la coordinación. La coordinación no solo entre las administraciones públicas, sino dentro de una misma administración pública, la coordinación entre los diversos departamentos. Entonces, quería preguntarle qué medidas consideran ustedes que se deberían tomar con la finalidad de mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios, los servicios sociales y los servicios educativos en el seguimiento de los niños y niñas prematuros. Nada más y muchas gracias. Doña Margarita, a continuación, y para cerrar este turno, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, don Agustín Parra. Adelante. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Gómez Esteban, yo también le voy a hablar como padre de una niña prematura que hace 22 años nació. Me dijeron que no andaría ni hablaría y está estudiando un grado de integración social, y para su madre y para mí es un orgullo. Permítame dirigirme a usted para expresar ese reconocimiento sincero de mi grupo parlamentario por el trabajo que realiza usted desde su asociación.
Un verdadero pilar para tantas familias que se enfrentan, si me permite, nos enfrentamos con angustia e incertidumbre a los desafíos de la prematuridad. Gracias a su esfuerzo, de todas las familias, de su equipo, muchos padres y madres encuentran orientación, apoyo y esperanza en momentos especialmente difíciles, como nos recordaba usted en su intervención. Desde nuestro grupo queremos compartir su compromiso, si me permite, y creemos firmemente que el Gobierno debería reforzar el respaldo institucional a ese colectivo que ustedes representan. Sabemos que los niños prematuros requieren una atención muy especializada desde su nacimiento y que sus familias necesitan acompañamiento, recursos y seguridad. Sin embargo, como bien ha señalado, aún existen carencias en el sistema. Por eso, desde nuestro grupo consideramos que es urgente avanzar una serie de medidas concretas que hemos visto reflejadas en su exposición y en el manifiesto que han presentado de las asociaciones. Primero, la ampliación de recursos en hospitales y unidades de neonatología, porque no puede ser que la calidad de la atención dependa del hospital donde nace un niño o una niña. La falta de equipos especializados y de personal en algunas unidades sigue siendo una realidad inaceptable en algunas comunidades autónomas. Desde el Partido Popular propondremos un plan de inversión para modernizar equipos y reforzar las plantillas en cuidados intensivos neonatales, para que todos los niños prematuros reciban la mejor atención posible, sin importar su código postal. También queremos manifestarles que necesitan un refuerzo en el seguimiento pediátrico y terapéutico durante los primeros años de vida, como bien ha dicho, entre los 0 y los 7 años. Una estimulación temprana no puede depender solo únicamente del esfuerzo de las familias ni del tejido asociativo. Debe convertirse en una prioridad para el Gobierno y pedimos que se desarrollen programas públicos, accesibles y especializados para garantizar que ningún niño se quede atrás en su desarrollo por haber nacido antes de tiempo. Un mayor apoyo económico a las familias. La prematuridad implica costes extras que bien sabemos, bien lo saben, tratamientos, desplazamientos, terapias y en muchos casos pérdidas de ingresos por esos cuidados prolongados en el tiempo. Proponemos que haya un aumento de ayudas directas y prestaciones económicas para que ninguna familia vea comprometida su estabilidad por algo que ella nunca eligió. Y cuarto, y como bien dicen ustedes, el reconocimiento, integración y formación a las familias como cuidadores primarios o los primeros cuidadores que tienen estos niños y niñas. Muchos progenitores se ven obligados a elegir entre cuidar a sus hijos o conservar su empleo. Esto debería cambiar. Proponemos ampliar los permisos y facilitar otras modalidades flexibles para quien tiene que estar al lado de sus hijos cuando estos más lo necesitan. Estos niños, desde su primer aliento, son auténticos luchadores, pero su batalla no debería verse agravada por la falta de apoyo institucional. No podemos permitir que las familias recorran este camino solos. Por todo ello, quiero concluir reiterando mi agradecimiento a la asociación que usted preside y a usted personalmente, porque su trabajo es un ejemplo de compromiso y humanidad. Y reafirmamos nuestro compromiso a trabajar para impulsar los cambios que estos niños y niñas y sus familias se merecen. Muchas gracias. Esta comparecencia hará uso de la palabra, si así lo estima, doña Concepción Gómez, para dar respuesta a lo planteado por los grupos parlamentarios. Adelante. Gracias. Bueno, a ver si recuerdo todo. Estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera, y creo que las acciones que estamos desarrollando, así lo ponen de manifiesto, con el representante del Grupo Sumar en la necesidad de atención integrada y de continuidad asistencial. Nosotros, dentro de esta continuidad asistencial, creo que APREN está haciendo una labor muy importante de visibilizar el trabajo social, porque para nosotros es fundamental, para las familias con hijos prematuros, las trabajadoras sociales. Les he comentado que tenemos un proyecto en un hospital de Madrid, donde trabajamos desde atención primaria cuando surge un embarazo de riesgo a el servicio de embarazo de riesgo de ese hospital, enfermería, neonatología, hospitalización a domicilio, y desde que llega el embarazo de riesgo al hospital, la idea es que trabajo social ya entre, digamos, a ver qué necesidades tiene esa familia, porque lo que está claro, y usted lo ha dicho recordando muchos estudios,
es que los factores sociofamiliares son fundamentales. Es que hay estudios que muestran que hasta el cerebro de los niños de familias pobres es más reducido. Y, por supuesto, hay criterios con factores como puede ser el nivel educativo de la madre, que es fundamental para este buen desarrollo. Yo dirigí una investigación que contestaron las familias de 1.200 grandes prematuros hace ya 13 años, que la financió el Plan Nacional de Investigación, y ahí vimos que los factores que más influencia tenían en digamos, en lo que son las morbilidades y la discapacidad de estos niños, y eran 1.200, y la condición de migrantes. Quizás porque esa condición de alguna manera aúna bajo nivel educativo, a menudo, precariedad laboral, pocos apoyos familiares, es una de las características más importantes. Y el nivel educativo de las familias, sobre todo la madre, también. O sea, se conocen un poco cuáles son estos factores, ¿no? Hay más, pero bueno, estos son importantes. Entonces, yo creo que se puede hacer un trabajo de continuidad asistencial. Quiero pensar que en la ley, incluso en lo que es la hoja de ruta de atención temprana, he entrevisto algo de digamos, en esta línea, pero creo que todos sabemos lo que podemos hacer. Es cierto, y eso lo destaca también Atención Temprana, los estudios de atención temprana, que a veces, y de eso se quejan los profesionales de atención temprana, hay poca ganas de colaborar con atención temprana por parte de los profesionales sanitarios, porque de alguna manera se le ve profesionales de más bajo estatus. Lo que yo puedo, desde luego, constatar es que hay poca conexión entre los servicios de neonatología y de trabajo social, y que para nosotros trabajo social es crucial también. Con respecto, nosotros trabajamos procurando esta continuidad asistencial a los niños de doble riesgo, prematuros de doble riesgo, desde que están en las unidades de neonatología. Luego damos en el domicilio, atendemos con profesionales que pagamos las necesidades de las familias. Atención temprana, sin duda, hasta que los servicios sociales atienden a estos colectivos, porque no se trata ni mucho menos de suplantar, desde nuestro punto de vista, a los servicios sociales. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio, digamos, continuidad asistencial, o la procuramos. No llegamos a todos los niños que quisiéramos, por supuesto. Con respecto a lo que dice la representante de Vox, la ley de dependencia, como bien comenta, atiende a los niños en función del peso, por debajo de 1.500, porque entre 2.200 y 1.500 realmente lo único que se suele dar es una semana más a los progenitores, ¿no? Pero 1.500 es un grado 2 y por debajo de 1.100 es un grado 1. Pero eso es de 0 a 6 meses. Incluso en algunos casos no está claro que a los padres se les reconozca, si lo piden a los 3 meses porque el niño está ingresado 3 meses, que no es tan infrecuente, en grandes prematuros no les dan el resto de los meses. Entonces, la ley de dependencia es una ayuda pequeña, pero además es que es muy complicada pedirla en muchas comunidades autónomas. O sea, a nosotros nos parece crucial que hay que mejorar esos procesos, porque además nos duele sobremanera que personas estén lucrando con esa dificultad que tienen, sobre todo las personas que están más al margen del sistema, ¿no? Entonces, eso nos preocupa sobremanera. La EVE, yo no soy la escala de valoración específica que ha comentado usted, yo no soy especialista de atención temprana. A mí, en principio, me parece que está bien, pero claro, lo que hay que hacer es aplicarla con diligencia. ¿Qué dicen las familias? Pues que la atención temprana, pasado esa ventana de 0 a 6 meses, la dependencia no se concede apenas. Y la discapacidad tampoco. A veces conceder la discapacidad a una familia con un hijo prematuro puede ser una bendición, porque va a disponer de apoyos que de otra manera no podría. Pero bueno, en ese sentido eso es lo que dicen las familias. No tenemos datos a nivel global de las familias que han pedido la dependencia, nosotros no lo tenemos.
Sí sabemos, eso lo sabe sobre todo el GAT, no sé si seguirá aquí su representante, porque se ha publicado en ese sentido que solamente un 13,7% o algo así, estoy hablando, pero está publicado, de los niños en España tienen en este caso no es la dependencia, la discapacidad, de los niños que lo necesitarían, pero esos datos sí que los tiene el GAT. Y atención, porque como ustedes saben, en España hay un porcentaje más alto de niños con discapacidad que en otras sociedades europeas. Bueno, ya les digo, todo esto además hay que mejorar esos procesos de tramitación. Con respecto a lo que ha dicho la representante del PSOE, pues primero agradecerles que estén intentando llegar a un acuerdo con otros grupos para que el Real Decreto 1148 sea equiparable para todas las familias, o sea, para que no haya esa falta de equidad. Porque, insisto, no puede depender el cuidado continuado de un niño si lo necesita y si un profesional dice que lo necesita, no puede depender de dónde trabaje su padre. Sobre todo, es que es una discriminación palmaria. Eso está claro. Y hay problemas, como es la displasia broncocorporal, que ustedes conocerán, que si no se atiende y se escolariza tempranamente un niño, son enfermedades recurrentes, porque ya saben que estos niños tienen un sistema inmunológico más inmaduro. Esas enfermedades recurrentes, todos los niños que van a la guardería, aunque hayan nacido a término, se ponen malitos, ¿no? Pueden llevar un asma, pueden llevar, cuando son adultos, a una insuficiencia respiratoria. O sea, que estamos abonándonos o a discapacidad o a enfermedades crónicas. Nos alegramos también, por supuesto, del anteproyecto de mejora de la dependencia. La coordinación entre servicios. Bueno, en APREN estamos siempre ha sido necesario la coordinación entre servicios y, desde luego, nosotros estamos intentando que esto se potencie en los programas que estamos impulsando. Estamos impulsando algunos programas más. Hemos hecho, por ejemplo, también pues un documento con profesionales del Hospital de la Paz, con profesionales de atención primaria y con farmacéuticos. Hemos hecho un documento para las farmacias comunitarias para que sepan cómo apoyar a las familias con hijos prematuros, porque son a veces profesionales muy cercanos a las familias, ¿no? Y las familias pasamos muchas ansiedades cuando tenemos estos niños. Así que, bueno, la coordinación de los servicios hace muchísimos años que es crucial para las familias, ¿no? Y yo diría que en esta coordinación es importante que se cuente con la opinión de las asociaciones y la participación de las asociaciones. Recuerdo que en la atención temprana había, que lo hizo el Grupo Genisi, el modelo Getafe, que estaba magníficamente hecho y que tiene ya 20 y tantos años, ¿no? Con respecto a lo que dice el representante, que me alegro mucho que su hija esté bien, al representante del Partido Popular, por supuesto, todo lo que sea reforzar la calidad de los servicios de atención temprana es fundamental. Y algo para nosotros especialmente importante como familias, que se fomente la formación de los profesionales. He hablado antes de microprematuros. Es que esos niños que están en el límite de la viabilidad o los niños grandes prematuros, es que la formación de los profesionales en neonatología, en todos los sectores, pero allí es crucial para determinar la vida de nuestros hijos. Que tengan conocimiento, no. Aparte que un hospital tiene que ser un hospital terciario para depende de qué niños, por lo menos de nivel 3, ¿no? Pero que haya buenos servicios que inmediatamente puedan atajar un problema y profesionales que sepan cómo hacerlo, para nosotros es crucial. Por eso nosotros hemos apoyado las ACES, o sea, hemos apoyado todas aquellas medidas de las sociedades científicas pidiendo este reconocimiento de la formación. Además,
con un objetivo, con otro objetivo, y es que los profesionales con mayor formación son los más proclives a colaborar con las familias y a integrarlas en el cuidado y a colaborar con las asociaciones. O sea que esto también es muy relevante para nosotros. Por supuesto, todo lo que se pueda mejorar por la confortabilidad de las familias y que no tengan que estar, se pretenda que estén 24 horas en una silla insufrible, porque lógicamente pasan menos tiempo con tus hijos y demás, todo eso es fundamental, ¿no? Las ayudas económicas directas son muy importantes. Nosotros trabajamos con mucha población vulnerable. Por todo lo que sea ampliar permisos, yo creo que se va a ganar en salud y en gasto público. A mí personalmente y a nuestra asociación nos parece un sinsentido que se gaste el dineral que se gasta en sacar a un gran prematuro de las unidades de neonatología, que por supuesto estamos encantados de que se haga, y luego no haya un acompañamiento de una atención temprana, que es una prestación mucho más económica. Que es que puede ser la quinta parte, los 6 años de un niño de atención temprana, que normalmente no todos necesitan 6 años ni mucho menos, es que no tiene sentido. Económicamente no tiene sentido, dejando de lado el sufrimiento de las familias, las ansiedades y demás. Bueno, no sé si he contestado más o menos a lo que me han pedido. No sé si me he dejado algo, me lo dicen, porque son muchas cosas. Bueno, pues yo creo que sí, doña Concepción Gómez, le agradecemos, y lo hago en nombre de toda la comisión, sus explicaciones, su experiencia y su colaboración en una causa tan necesaria y efectivamente tan solidaria. Como decía antes el señor Cofiño, supo pasar de lo personal a lo colectivo y eso es muy importante. Muchas gracias.